Buen día. El artículo que a nosotros nos correspondió es la tuberculosis, riesgo laboral entre los trabajadores de la salud dental y riesgo de infección entre los pacientes dentales, una revisión metanarrativa. Mi grupo está conformado por Paula Pachón, Ana María Orrego, Daniel Fernando Rivero y quien les habla Luis Camilo Puerto. Los autores, tenemos un único autor, en este caso es Stefano Petti, es profesor del Departamento de Salud Pública en la Universidad de Sapienza en Roma. Tiene un H-index de 37, significa que ha sido citado al menos 37 veces. En cuanto a la revista, tenemos la Journal of Dentistry. Tiene un H-index de 143, ha sido mencionada al menos 143 veces y tiene un cuartil de 1, que es la mejor categoría. El objetivo del estudio, el objetivo de esta revisión fue analizar el riesgo real de transmisión de tuberculosis en entornos de atención de salud dental utilizando la información existente. El tipo de estudio es una revisión metanarrativa, en el cual el texto nos indica que incluye estudios que pueden diferir en tipo y estructura y que también pueden tener amplios rangos geográficos e históricos, lo cual garantiza principios de pluralismo, prognatismo y la historicidad. Este tipo de revisión ayudó a que los resultados se informaran siguiendo un orden histórico. Los resultados también siguieron un orden geográfico y étnico, teniendo en cuenta los diferentes niveles de salud en general de los países en desarrollo y altamente desarrollados. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente a los pulmones y en menor medida a otros órganos como riñones, huesos, meninges y ganglios linfáticos, entre otros. El microorganismo causante de la enfermedad es una microbacteria, Microbacterium tuberculosis, conocido también como un bacilo tuberculoso o bacilo de Koch en honor a su descubridor. La tuberculosis es una enfermedad conocida desde la antigüedad. Constituyó a principios del siglo XX un importante problema de salud pública. En años posteriores, a consecuencia de la mejoría en las condiciones de vida, la puesta en marcha de medidas de prevención y a importantes progresos en su tratamiento, la incidencia de la enfermedad fue disminuyendo progresivamente, llegándose a pensar que podría ser definitivamente erradicada. La vía de transmisión de la tuberculosis es aérea, por inhalación de partículas procedentes de secreciones respiratorias que contienen bacilos tuberculosos. Estas partículas proceden de enfermos que eliminan bacilos en sus secreciones respiratorias y que al toser, hablar o estornudar generan aerosoles, diminutas gotas que permanecen en suspensión en el aire y que son susceptibles de ser inhaladas por otros individuos, alcanzar los alvéolos pulmonares y transmitir la enfermedad. La vulnerabilidad del bacilo a la radiación ultravioleta hace difícil la transmisión en espacios abiertos o en locales iluminados por luz natural y bien ventilados. La infección por Microbacterium tuberculosis se produce cuando una persona susceptible inhala estas partículas en suspensión y los bacilos se introducen en el organismo a través de los alvéolos pulmonares. Gracias a la capacidad de la respuesta inmunológica del organismo humano, esta transmisión no tendrá consecuencias graves para el 90% de los afectados, que a pesar de infectarse no desarrollarán la enfermedad. La probabilidad de que una persona se infecte depende de la concentración de partículas en suspensión en el aire, que contiene el bacilo y a su vez de factores ambientales y de las características del individuo, fuente y proceso patológico. Entre las causas ambientales cabe destacar el contacto entre individuos susceptibles y enfermos de tuberculosis en espacios pequeños y cerrados, una ventilación inadecuada que causa una menor dilución en el aire de estas partículas y una menor eliminación y la recirculación del aire que las contiene. El estudio lo realizaron mediante una búsqueda bibliográfica de artículos originales sobre el riesgo de transmisión de tuberculosis. Usaron las bases de datos siguientes: PubMed, Scopus y Google Scholar. Las palabras claves que se colocaron en el buscador fueron tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, odontología, dentista y dental. ¿Qué estudiaran en el título o en el resumen? El año de publicación no fue relevante siempre que los resúmenes estuvieran escritos en idioma inglés y los datos se pudiesen extraer de las tablas. ¿Cómo fueron los criterios de inclusión? Los criterios de inclusión fueron: primero,
artículos que informaran datos originales, estudios elegibles observacionales, informes de vigilancia epidemiológica, encuestas basadas en cuestionarios. Segundo, artículos que trataran sobre entornos de atención dental, personal y pacientes. Tercero, cualquier artículo que incluyera información sobre algún problema relacionado a la tuberculosis. Y los criterios de exclusión fueron artículos que no informaran datos originales. Segundo, artículos que no incluyeran información relacionada a la tuberculosis, como los estudios sobre contaminación ambiental por Mycobacterium tuberculosis. Tercero, artículos que expresaran datos originales pero que no fueran posibles extraer información específica sobre los DHSS y pacientes dentales. Los tipos de estudios abarcaron desde series de casos hasta estudios de vigilancia macroepidemiológica con datos nacionales. Dado la variación de estos estudios, se prefirieron revisiones metanarrativas al metaanálisis más formal. Gracias a estas metanarrativas se garantizaron principios como el pluralismo, pragmatismo y la historicidad. Este estudio siguió los estándares de publicación Ramesés para este tipo de revisiones. Según el cambio de épocas como la Segunda Guerra Mundial, debido a la mejora del bienestar global y la llegada de los antimicrobianos eficaces, los artículos sobre la tuberculosis fueron evolucionando y cambiando. Se usó el sitio web de cálculo estadístico Bazar-Stat, y 113 fueron los artículos completos luego de los criterios de inclusión y exclusión. De ellos, 19 fueron los usados en el reporte final. Fueron, como primero, en 1979, un dentista con tuberculosis pulmonar bilateral activa en el Reino Unido infectó a 15 de sus 1.084 pacientes dentales que se sometieron a extracciones dentales, una tasa de transmisión del 1,4%, lo cual arroja 14 de estas infecciones ocurrieron en el sitio quirúrgico debido a un contacto directo con las manos contaminadas del dentista, quien no usaba guantes de la manera rutinaria, o sea, guantes estériles. Para ese tiempo, 3 pacientes desarrollaron tuberculosis pulmonar, posiblemente transmitida por partículas emitidas por el dentista durante las extracciones. Como segundo, en 1990, 2 trabajadores dentales con VIH positivo que trabajan juntos en la Clínica Dental de Nueva York resultaron infectados con la misma cepa de tuberculosis. A pesar de que uno de los trabajadores dentales no usaba la máscara quirúrgica durante los exámenes, no se observó transmisión en los pacientes de VIH positivos tratados con ellos, una tasa de 0,0%. Tercero, en el 4 casos de tuberculosis oral con pacientes dentales que arrojaron que los pacientes desarrollaron tuberculosis oral después de las extracciones dentales. Ningún personal dentario tenía tuberculosis activa y se incluyó una transmisión de los trabajos dentales a los pacientes. Se sugirió que la infección podría haber ocurrido debido a la mala higiene bucal de los pacientes dentro de las extracciones. Por último, 4 de los casos de los trabajadores dentales con tuberculosis pulmonar dentro del año 1999 y el año 2010 indicaron que 4 trabajadores dentales de la tuberculosis pulmonar trataron más de 900 pacientes en todo el mundo. Ninguno de los pacientes desarrolló tuberculosis después de los tratamientos dentales y no se detectó la bacteria de tuberculosis en ellos. Descubrieron que algunos pacientes se debieron al oxígeno extranjero. En la tabla 2 nos muestra que hay un riesgo ocupacional entre los trabajadores de salud dental, en el cual, en un resumen, se realizaron varios estudios para evaluar el riesgo de transmisión de la tuberculosis entre trabajadores dentales y pacientes. Como primero, se dieron 3 estudios de rastreo de contacto después de notificar a un trabajador dental de tuberculosis activa, en el cual se dio un caso con 2 dentistas con VIH, resultaron infectados con la misma cepa de tuberculosis, pero no se asoció directamente misma con la práctica. En el cual los otros 2 estudios se observó una conversión de la prueba tuberculina TST en algunos trabajadores dentales, pero no se desarrolló tuberculosis activa. Como segundo, se desarrollaron 3 estudios de corte, en los cuales arrojaron resultados como que entre los trabajadores dentales las tasas de conversión de TST fueron bajas en general, variando entre el 0,0 y 1,9 por cada 100 años por persona. Entre los estudiantes de odontología, las tasas de conversión de TST fueron más altas, pero no se asociaron directamente e significativamente con la actividad clínica.
Como tercero, dos estudios italianos evaluaron la prevalencia de TST entre dos trabajadores informando las tasas altas, pero se considera que las sobremistaron debido a la vacunación con BCG. Como cuarto, se realizaron encuestas basadas en los cuestionarios, en los cuales una encuesta con una alta tasa de precipitación encontró tasas bajas de TST positivas autounificadas entre dentistas y abogados, lo cual otra encuesta arrojó que los dentistas en un hospital informó que algunas conversiones de TST y casos de tuberculosis no permitió que se valora el riesgo ocupacional. También evaluó que en Nigeria alrededor del 1,1 de los trabajadores dentales informaron haber tenido una infección por tuberculosis, aunque no estaba claro qué tipo de infección. Como quinto y último, se valoran dos estudios de investigación en la distribución de casos de tuberculosis notificados entre trabajadores de salud, con un solo caso notificado entre trabajadores dentales de ambos estudios, por lo cual, en general, estos estudios sugieren un riesgo de transmisión de tuberculosis entre trabajadores dentales y pacientes es sumamente bajo, especialmente se siguen las pautas de control de infecciones. Las conversiones de TST y los casos de tuberculosis entre trabajadores dentales no parecen estar fuertemente relacionados con la práctica clínica dental. Como conclusión, podemos decir que la confirmación de la transmisión de esta bacteria es un desafío, dado que el rastreo de contactos es un procedimiento complejo. Esta bacteria podría pasar desapercibida en personas con características clínicas e histológicas de tuberculosis activa, mientras que podría ser detectable en personas asintomáticas. Otra cosa que podemos concluir es que las pruebas para confirmación de tuberculosis pueden llegar a ser inexactas, lo que generaría duda, ya que los resultados pueden que no sean los esperados y se diría que las personas no estarían expuestas a la bacteria. Este estudio es importante en la atención odontológica y el desarrollo del profesional de odontología, basándose en la importancia de la capacitación continua y la adopción de protocolos de seguridad adecuados por parte de los profesionales, además de la capacitación continua acerca de nuevas investigaciones que permitan prevenir la propagación de enfermedades infecciosas en el entorno dental. El conocer los riesgos y mejorar las prácticas disminuyen el riesgo de infección, permitan cumplir satisfactoriamente con el manejo clínico del paciente, así como la aplicación continua del autocuidado, y de esta manera se mantiene un ambiente de atención seguro, garantizando así principios en la atención.